Sean bienvenidos a Fighting K-Drama Tops. Antes de empezar con el video, déjanos un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte de más contenido de K-Dramas. Hoy te mostramos los K-Dramas del mes de octubre de 2022. Empezamos con The Love in Your Eyes. Se estrena el 3 de octubre. Su género es familia, comedia y romance. La emisora es KBS1 y contará con 120 episodios. Es la historia del segundo amor de Yeon-gi, una fuerte madre soltera que habla sin importar qué, y la historia de muchas familias. El segundo amor, Jong-hun, llegó a Yeon-gi, quien había perdido a su esposo y vivía con sus suegros. Sin embargo, Jong-hun fue la misma persona que despertó después de recibir un trasplante de córnea de su esposo, quien murió hace 5 años. ¿Será capaz de amar a un hombre que ha ganado una nueva vida a través de los ojos de su esposo que brillaba como una estrella de la mañana? ¿Podrán los suegros felicitar sinceramente a Yeon-gi por su nuevo comienzo? ¿Podrán quedarse con la familia de Yeon-gi hasta el final y apoyar su nueva vida? Todas esas dudas serán resueltas al ver The Love in Your Eyes. Cheer Up. Se estrena el 3 de octubre. Su género es comedia, romance y misterio. La emisora es SBS y contará con 16 episodios. Aquí está el equipo de animadores de una universidad en ruinas con una historia que alguna vez fue espléndida. Y aquí se reunieron jóvenes con diferentes propósitos. Para unos es una responsabilidad del presente y un refugio para el futuro. Para otros es un medio temporal para ganar dinero. Para otros es un breve entretenimiento para capturar el objetivo. Encuentran un placer inesperado en este lugar, que pensaron que era solo una parada para quedarse por un tiempo. Para enterarte de más, no te olvides de ver Cheer Up desde este 3 de octubre. Bad Prosecutor. Se estrena el 5 de octubre. Su género es acción, legal y drama. La emisora es KBS y contará con 12 episodios. Una historia sobre un fiscal llamado Kim Jong, que está armado con malos modales y delincuencia. Derriba los santuarios creados por la riqueza y el poder, e incluso acaba con las personas codiciosas que viven en esos santuarios. Utiliza métodos convenientes sobre los convencionales, trucos sobre los procedimientos estándar y delincuencia sobre la sinceridad para evitar que las autoridades corruptas socaven la sociedad. No te pierdas ningún capítulo de este K-drama, Bad Prosecutor, desde el 5 de octubre. Love is for Suckers. Se estrena el 5 de octubre. Su género es comedia romántica. Las emisoras son ENA y Viki y contará con 16 episodios. Se trata de una comedia dramática romántica que representa el romance dulce y salado de la realidad, que tiene lugar cuando los amigos oficiales, Summer y Ja-hoon, que viven juntos, uno en la planta baja y el otro en la planta superior, se encuentran inesperadamente como un PD, productor e intérprete de un programa de telerrealidad romántico. Esto fue Love is for Suckers. No olviden de verlo cada semana. Bargain. Se estrena el 6 de octubre. Su género es desastre y suspenso. La emisora es TVN y contará con 6 episodios. No Hyun-soo visita una habitación de hotel para ver a Park Ju-young. Él está complacido con su apariencia y feliz de pagar por sus servicios, pero No Hyun-soo le espera una sorpresa. Pronto se ve rodeado de personas que han venido a comprar sus órganos. Negocian el precio de sus órganos con Park Ju-young dirigiendo la subasta, pero de repente ocurre un terremoto. Dentro del edificio derrumbado, luchan por sobrevivir. Basado en un cortometraje de 2015 del mismo título. Les hemos presentado Bargain, un K-drama corto, pero impactante. Glitch. Se estrena el 7 de octubre. Su género es ciencia ficción y comedia. La emisora es Netflix y contará con 10 episodios. Hyo tiene un trabajo estable que obtuvo a través de conexiones de su familia, y eso le garantiza que es un puesto estable. Por otra parte, tiene una relación sólida con un chico al que ha visto por 4 años, y están pensando en casarse. Sin embargo, un día desaparece sin dejar rastro, y Hyo termina involucrada con Bora, una streamer de Twitch que se dedica a perseguir un extraterrestre, aquello que se encuentra oculto para la sociedad. Juntas, investigarán la razón detrás del desvanecimiento de su novio. Si buscas ver algo diferente de género de ciencia ficción, te recomendamos el drama Glitch. Game of Witches. Se estrena el 11 de octubre. Su género es venganza. La emisora es MBC y contará con 120 episodios.
Un enfrentamiento sangriento entre dos madres e hijas que se sacrificaron ante el mal y un drama de venganza, combinado entre dos madres e hijas para castigar al gran mal. Si lo tuyo son K-dramas de muchos episodios en los cuales estén presente la venganza y la atracción, te recomendamos ver Game of Witches. Bride of the Typhoon. Se estrena el 10 de octubre. Su género es drama y venganza. La emisora es KBS2 y contará con 100 episodios. Este drama trata la historia que sigue a una hermosa mujer que se casa con la familia de todos sus enemigos. Desesperada hará todo lo que esté en sus manos para poder vengarse. Bride of the Typhoon es un K-drama lleno de venganza, el cual no te puedes perder. Gender. Se estrena el 14 de octubre. Su género es melodrama y ciencia ficción. La emisora es TVN y contará con 6 episodios. Ambientada en la década de 2040 en la gran ciudad de Corea del Sur. Cuenta la historia de un hombre que vive en agonía, incapaz de olvidar a su esposa que murió de cáncer. Entonces, un día, recibe un correo electrónico desconocido y decide abandonar su cuerpo para irse a vivir con su esposa. ¿Podrán estar juntos para siempre? Adaptado de una novela Goodbye, Yandere de Kim Hyang-won. Yandere, un K-drama melodramático que te gustará desde el primer capítulo. The King's Umbrella. Se estrena el 15 de octubre. Su género es drama histórico y comedia. La emisora es TVN y contará con 16 episodios. Dentro del palacio existen príncipes problemáticos que causan más que dolores de cabeza a la familia real y están a punto de convertirse en verdaderos príncipes herederos. Su madre, Im Won-rae-young, es la esposa de un gran rey. Pero en lugar de tener un aura de elegancia y gracia, es una reina irritable, sensible y de mal genio. Cada día de su vida está lleno de pruebas, pero la soporta, todo por el bien de sus hijos. Te sugerimos ver el único K-drama histórico de octubre de King's Umbrella, imposible no verlo. May I Help You. Se estrena el 19 de octubre. Su género es romance, drama y fantasía. La emisora es MBC y contará con 16 episodios. Cuenta la historia de Kim, que hace recados que comienzan con un costo de 100 wons por trabajo, y Baek Dong-yu, un director de funeraria. Ellos operan un negocio de recados llamado Ildambek, que significa una persona que hace el trabajo de 100, y en este caso específico, también se refiere al hecho de que un recado cuesta 100 wons. Su empresa es de servicios de vida. ¿Disfrutas ver K-dramas de fantasías? May I Help You es para ti. The Word You Are Missing. Se estrena el 20 de octubre. Su género es romance, fantasía y juvenil. La emisora es EBS1 y contará con 20 episodios. Trata de un drama romántico de fantasía juvenil en el que la ídol nacional Yoo Hebi, que sufrió comentarios maliciosos, cae en una novela romántica y aprende sobre el significado del amor y la vida. The Word You Are Missing, un K-drama juvenil que promete ser el favorito de muchos. Reborn Rage. Se estrena el 29 de octubre. Su género es fantasía y regresión. La emisora es JTBC y contará con 16 episodios. Jeon Jong-woo ha trabajado para Sunjang en Glamour durante más de 10 años. Su trabajo consiste principalmente en cuidar a la poderosa familia que dirige la empresa. Sin embargo, cuando es acusado falsamente de malversación de fondos y asesinado por Jin Do-hon, el hijo menor de la familia por la que trabajó durante más de una década, milagrosamente vuelve a la vida como Do-hon y comienza a trabajar para ellos, con el objetivo de hacerse cargo de la empresa, destruirla y vengarse poco a poco. La serie es una adaptación de la novela web Youngest Son of a Conglomerate, de Sang Jang, publicada a través de Kakao. Sin duda alguna, Reborn Rage será un K-drama muy esperado, el cual no podremos perderlo. Curtain Call. Se estrena el 31 de octubre. Su género es familia y drama. La emisora es KBS y contará con 16 episodios. Trata sobre una anciana de Corea del Norte a la que no le queda mucho tiempo de vida y un actor de teatro, que actúa como su nieto para cumplir su último deseo. Ha Ji-eun es una mujer nacida en 1930 en Corea del Norte. Ella escapa a Corea del Sur durante la guerra y se separa de su esposo e hijo. Mientras espera a su familia, establece el Hotel Nakwon, una cadena hotelera en Corea del Sur. Jae-hyen es un actor de teatro desconocido que actúa como el nieto de Ji-eun, Moon-sang, para cumplir su deseo. Se-jian es la nieta de Ji-eun que está a cargo del Hotel Nakwon. Curtain Call, un K-drama lleno de drama familiar, que seguro nos atrapará desde el inicio.
Shadow Detective. Se estrena en octubre. Su género es misterio, crimen y drama. La emisora es Disney+. Y contará con 8 episodios. Cuenta la historia de un detective que está a punto de jubilarse, que desarrolla una guerra psicológica impresionante con un hombre misterioso, que sigue su camino mientras oculta su identidad. Shadow Detective. Un K-drama lleno de misterio y crimen que solo verás en él. Gracias por mirar, videos nuevos todas las semanas. Esto es Fighting K-Tops.